Facultad de Derecho. Uy, empezaron a grabar. Bueno, me estaba presentando para quienes no conozco previamente, veo algunas caras conocidas, otros nombres, hay que no veo sus caras nuevos. Me presento, soy Carlota Fritz, soy vicedecana de posgrados de la Facultad de Derecho, soy solo una persona más de un equipo que integra el área de posgrados de la facultad y que tiene dentro de sus programas el diplomado de Legal Analytics que nos reúne hoy día, ¿cierto?, para poder conversar, poder conocerlo en detalle, poder resolver las dudas que ustedes puedan tener, poder contarles un poco cómo se forjó este proyecto de diplomado en Legal Analytics, cuáles son los objetivos del programa, cuál es el tipo de perfil de alumnos, ¿cierto?, que ingresa regularmente al programa para que lo puedan conocer. Ojalá se encanten con el programa y puedan participar junto a nosotros de una nueva corte de alumnos y ojalá al término de este viaje, ¿cierto?, de graduados y puedan formar parte de nuestra comunidad de alumnos. Así es que estamos acá hoy día con Javier Bileman, su director académico, con Teresa Leiva, quien nos acompaña desde el área de admisión, ¿cierto?, y que puede resolver todas las dudas o preguntas que puedan tener respecto de los aspectos administrativos del programa y en relación a su proceso de postulación y matrícula. Así es que encantada de acompañarles y le damos, ¿cierto?, la palabra ahí a su director académico, Javier, y por favor, ojalá que esto no sea un monólogo de ninguno de nosotros, hagan sus preguntas a viva voz, pueden levantar su mano electrónica, pueden escribir en el chat, lo que necesiten. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias por también el espacio, Carlota, por la organización. La Javiera Sepúlveda, la Java, no sé si está por ahí, pero también muchas gracias en caso de que fuera el caso. Déjenme tratar de empezar por compartir pantalla. Súper, muy bien. Nosotros tenemos dos objetivos en esta pequeña charla, ¿no? La charla se va a extender hasta las 7. Nuestra idea es dar a conocer bien este programa, que es un programa de nicho, de vanguardia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Llevamos ya 3 cohortes con este programa van a ver, especialmente innovador en el medio chileno. Esperamos poder mostrar en qué medida esto es un programa exitoso, sobre todo con la experiencia de nuestros egresados destacados de la última cohorte. Ya les voy a presentar a los dos grupos que van a exponer sus trabajos, pero básicamente vamos a dividir esta presentación en tres partes. Primero voy a hacer una presentación muy breve, muy rápida de qué se trata, ¿no? De qué se trata el programa. Es un programa Legal Analytics, analítica legal, como ustedes quieran llamarlo, que no es autodescriptivo en lo que hace, que además a la luz de las irrupciones de tecnología, de los cambios de tecnología, se hace también probablemente más difícil de entender que es desde afuera. Nuestra idea es dejarles tan claro como sea posible qué es lo que hacemos en el programa. Después de hacer eso, de presentarles la malla, presentarles los profesores, muy brevemente en qué consiste el programa, voy a dejar con ustedes a dos grupos de muy destacados estudiantes que en el curso del último capstone, es decir, del último trabajo aplicado, tuvieron excelentes trabajos para efectos de poder mostrar mucho mejor de lo que diría cualquier palabra cuál es el objetivo final de este programa, qué es lo que queremos que salgan haciendo nuestros estudiantes y que llevamos ya 3 generaciones siendo, creemos, muy exitosos en esa medida. Ustedes podrán jugar con nosotros si lo que producen, lo que han producido simplemente como trabajo final y ahora tienen que seguir desarrollando. Nuestros estudiantes es fiel a esa idea, ¿no? Manifiesta esa idea. Y por último, por supuesto, vamos a dejar, si tienen preguntas antes también, pero vamos a dejar un momento, 10, 15 minutos, para efectos de que si ustedes tuvieran preguntas sobre el programa, administrativas, de fondo, sobre lo que han presentado nuestros muy queridos estudiantes, todo eso lo puedan plantear, ¿no? Hacia el final, ¿no? Entonces, esos son los tres objetivos. Contexto. Déjenme partir por mi parte, la que corresponde a mí. El programa de Legal Analytics o de analítica legal tiene por objeto entrenar a los abogados, entrenar especialmente a abogados o a otros profesionales de perfiles técnicos, informáticos o no, eso es un punto central, en el manejo de herramientas y de formas de razonamiento asociados con el uso de sistemas de procesamiento de mucha información. Cuando partimos esto hace 3 años, todavía no se producía la revolución de la inteligencia artificial.
Parte importante de lo que se hablaba en ese momento era sobre todo de uso de capacidad masiva de procesamiento de datos. Eso sigue siendo un foco muy importante del programa, pero ahora unido con la revolución de la inteligencia artificial, dar las bases para efectos de que nuestros estudiantes puedan hacer mucho mejor uso, ¿no?, de estas herramientas que hoy en día están a disposición de todos. Para decirlo en términos muy sencillos, el Diplomado Legal Analytics lo que busca hacer es formar abogados y personas que trabajan en ámbitos legales en ambientes que les son familiares a ustedes, es decir, tematizando en relación con problemas legales, organizaciones legales, instituciones legales, el tipo de herramientas que se utilizan hoy en día desde sus bases para efectos de hacer cosas que a los abogados no nos enseñan y utilizar herramientas que de otra forma no tendríamos acceso para estos efectos, ¿no? Es ante todo un diplomado, un programa muy intenso en el uso de herramientas, ¿no? No es un programa de regulación, súper importante que lo tengan en cuenta. No somos un programa cuyo objetivo sea enseñarles sobre la regulación de datos personales o sobre la regulación de gobierno de datos o sobre la regulación de inteligencia artificial incluso. Todas esas son cuestiones que pueden discutirse en el curso del programa, pero que son secundarias. Lo central para nosotros es enseñarles desde las bases mismas del pensamiento analítico, el pensamiento en base a estadísticas y el pensamiento en base a programación, cómo utilizar bien, eficientemente, intensamente esta clase de herramientas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con este programa? El programa es probablemente el único, el primero que está orientado específicamente a que nuestros estudiantes puedan desarrollar herramientas de desarrollo y análisis de datos en contextos del mundo legal, ¿no? Hay otros programas en otras facultades de Derecho o en otras instituciones muy orientados a introducir desde un punto de vista más teórico, si ustedes quieren, a los estudiantes al mundo de los datos, también introducir los desafíos que eso implica desde el mundo legal, que implica para la profesión legal la regulación de datos personales, etcétera, pero mucho menos orientados a tal vez tratar de ayudar a hacer una pequeña transformación en egresados de derecho y abogados en el sentido de no sentirse solamente como jueces, si ustedes quieren, o como observadores de este tipo de herramientas, sino como usuarios. Ese es nuestro objetivo central, es convertirlos en usuarios avanzados, inteligentes, no al nivel más técnico posible, por supuesto, pero a un nivel muy avanzado de todas estas herramientas, ¿no? En ese sentido tiene la particularidad de que es un programa que está conformado por un perfil mixto, en el cual en prácticamente todas las asignaturas los acompaña, por una parte, alguien técnico de la Facultad de Ingeniería, que está encargado sobre todo de enseñarles las bases del uso de este tipo de herramientas, y alguien de un perfil jurídico cuyo objeto, ante todo, es familiarizarlo con los usos que esto puede tener lugar en contextos de la profesión legal, ¿no? Ya les voy a mostrar la malla, pero sea lo que sea que enseñemos en cada uno de los distintos componentes del programa, siempre está ese doble enfoque. Base, ¿no? Base técnica, pensado para gente, no para técnico que sea capaz de hacerlo matemáticamente, pero sí desde sus bases, complementado con el esfuerzo de llevarlo al lenguaje y a los problemas de la profesión jurídica. Ese es nuestro enfoque, ese es, por así decir, nuestra filosofía. Pueden juzgarnos si eso se cumple o no se cumple a partir de esa idea. La idea es que ustedes sean capaces al final del curso de manejar herramientas de inteligencia artificial y no solo de inteligencia artificial, de programación, de estadística, de visualización de datos, muy importante para efectos de cuestiones que están asociadas con instituciones legales. La malla curricular, como ustedes pueden ver, está compuesta por distintos elementos en el proceso de análisis, de trabajo con datos y el proceso de trabajo con estructuras analíticas, para efectos de introducirlo al manejo en todas estas etapas de las herramientas que corresponden, ¿no? Empezamos ya pronto, en julio, con una introducción a cargo mío a, bueno, cuál es el desafío que enfrentamos en el ámbito legal, una pequeña introducción también a la programación y a cuestiones asociadas al análisis de datos en el ámbito específico de la profesión legal. El cuerpo del diplomado está compuesto, sin embargo, después por distintas bases asociadas al proceso de tratamiento de datos aplicados al mundo jurídico, ¿no? Para hacerlo súper sencillo, partimos con una pequeña introducción a la estadística. Nada de esto se entiende sin entender estadística. Ya tenemos harta experiencia en lograr que contenidos que muy matemáticamente vistos podrían ser áridos para abogados, transmitirlos de buena forma técnica, pero sin lenguajes que sean ajenos,
¿no? En ese sentido partimos con una introducción a la estadística, seguimos después con el flujo, el ciclo, ¿no? de análisis de datos, empezando con la captura. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan hoy día para efectos de capturar gran cantidad de información asociada a procesos legales? Esto es web scraping, uso de bases de datos, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones les enseñamos en este curso, pensando específicamente en datos de ambientes legales. Seguimos con un curso muy importante, o sea, si algo se pueden llevar sí o sí, hoy es más fácil con inteligencia artificial, pero igual, sí o sí es visualización de datos, capacidad ya no solo de exponer oralmente, sino también de visualizar con gráficos y con otras formas de representación la información que queremos movilizar en contextos legales. Por aquí faltaron algunos cursos, pero básicamente el otro curso central que falta es el curso de analítica textual, que es un curso que está asociado a las herramientas para efectos de analizar texto como datos, ¿no? Que es la gran revolución de los últimos 20 años en el mundo de los datos, es el que llevó a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es parte de eso, cómo convertir texto en datos y a partir de eso cómo aprovecharlo para efectos de hacer análisis. Ese es el curso más grande por lejos de este diplomado, es el curso más importante del diplomado y a partir del cual se espera que terminen haciendo un trabajo, que es la última parte del diplomado, en el cual invitamos a los estudiantes a explorar aquellas cuestiones que tengan interés y en un ciclo muy ordenado les vamos proveyendo feedback para que lleguen a un buen puerto. El diplomado está compuesto, como les decía, por un perfil de profesores mixto. Por una parte tenemos un perfil de profesores ingenieros, ¿no? Estos cuatro que ustedes pueden ver aquí son todos ingenieros de muy alto nivel en aquellas cuestiones que están asociadas con estos procesos. Rodolfo es quien hace el curso de estadística y ya tiene mucho entrenamiento en poder transmitir esto para abogados. Luis conmigo codirige el diplomado y luego somos quienes hacemos el capstone, les ayudamos a los estudiantes con sus trabajos. Em, Pablo es quien lleva adelante el curso de analítica textual. Faltó Francisca por aquí, que es quien hace el curso de visualización de datos, alguien especialista en visualización. Eh, Amat hace el curso de analítica textual, especialmente asociado a cuestiones de inteligencia artificial, es especialista en el uso de estas herramientas. Y luego Luis Felipe nos acompaña durante todo el diplomado en esta bajada, en esta relación con el mundo legal, ¿no? Luis Felipe, al igual que yo, es abogado. Las fechas las pueden ver aquí, ¿no? Después, si tienen dudas respecto a cuándo hay que postular, cómo se postula, cuándo termina, qué es lo que implica, por supuesto las pueden plantear. Empezamos ya ahora a fines de junio con las primeras sesiones. En julio son las sesiones lectivas centrales del curso que me corresponde a mí para introducir el diplomado. Y en ese sentido los dejamos a todos muy invitados a postular a el diplomado. Cualquier información la pueden tener ahí. Ahora, como yo les decía, nuestro objetivo central en esta charla es mostrarles, ¿no? No solo decirles, sino mostrarles lo que se puede hacer al final de este diplomado. Para esos efectos, una tradición de este diplomado es invitar a algunos de los muchos grupos muy exitosos en el desarrollo de Capstone, o sea, de hacer cosas aplicadas con aquello que aprendieron para efectos de exponer el contenido de sus trabajos brevemente para ustedes, ¿no? Aquí pueden tener interés en el desarrollo mismo que están haciendo los estudiantes, como en concretizar qué es lo que se puede aprender. Tenemos dos grupos muy destacados. Por una parte está Mauricio Moreno y Valeria Rojas. Ellos van a exponer un trabajo sobre utilización de datos de la Dirección del Trabajo. Y por otra parte tenemos el grupo de Graciela y Elisa. Perdón, no sé qué me pasó aquí. Graciela y Elisa van a exponer un trabajo sobre herramientas de compliance, en particular en el procesamiento de denuncias internas por la ley CARI, ¿no? Ahí van a ver un poco lo que hicieron Elisa y Graciela también para resolver un problema muy importante en su gestión. Los dejo primero con el grupo de Mauricio y Valeria, luego exponen Graciela y Elisa y terminamos finalmente con la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias. Dele nomás, Valeria. Súper, voy a compartir pantalla entonces. Déjenme terminar de compartir. Ahí estoy. Ya. Nuestro trabajo básicamente, o sea,
Disculpen, primero presentar que nuestro compañero Matías Nalar no nos pudo acompañar, pero estamos nosotros dos, Mauricio Moreno y yo. Nuestro trabajo consistía en poder automatizar y también saber la vigencia de todos los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Lo que pasa con los dictámenes de la Dirección del Trabajo es que se encuentran todos juntos, conviven juntos. Entonces hay algunos que están obsoletos, que se dejaron sin efecto, reconsiderados, aclarados, complementados, y todo eso produce una confusión para saber cuál es el criterio que es vigente. Entonces nuestra idea básicamente era poder descifrar o decir cuál es el dictamen que es vigente, evitando, por ejemplo, riesgo de multa y también evitando la IA genérica, que muchas veces, por ejemplo, si le preguntábamos con respecto a qué pasa con el fuero maternal, esta se equivocaba y daba dictámenes que incluso no estaban vigentes o que era el anterior y que luego fue complementado. Entonces, no era muy claro. Y además que la Dirección del Trabajo, si bien en su parte derecha, cuando uno ingresa al dictamen, dice que ahí existen ciertos dictámenes relacionados, a veces son ordinarios, o los mezcla, entonces no estaba muy bien organizado. Entonces, la idea de nosotros era tomar todos estos dictámenes que no eran pocos de la Dirección del Trabajo y automatizarlo y decir cuáles son los que se encontraban vigentes, cuál es el criterio, etcétera. Bueno, nosotros tuvimos varios objetivos, pero la idea era tomar todos estos documentos, indexarlos y poder tener como toda nuestra base para poder decir cuáles eran los que estaban vigentes o qué criterio se modificó. Utilizamos varias herramientas, utilizamos casi todas las herramientas que nos brindó el diplomado, porque de hecho para cada cosa aprendimos a programar, utilizamos Python y también, por ejemplo, para el paso número uno, que era el más esencial, era capturar todos estos documentos. La Dirección del Trabajo tiene entre dictámenes y ordinarios 15.000, pero nosotros solamente nos enfocamos en los dictámenes, que eran 4.929. Entonces nuestra idea, que era el paso número uno, es llamado scrapping en la Dirección del Trabajo. La idea era que nosotros tomáramos todos los dictámenes que estuviesen, que era como un robot, que era a través de un código que le decía, oye, ingresa a cada año, a cada mes, descarga todos los dictámenes y hazlo en una carpeta. Y además de eso, hazme una tabla con toda la información, la URL, o sea, como la dirección, el link exacto, la fecha, el año, el número y cómo se va a llamar el archivo. Entonces, este código nosotros le dábamos todas estas instrucciones y nos descargó los 4.929 dictámenes. Es un trabajo igual que es un poco complejo, pero no es complejo quizás un poco en el tiempo, pero teniendo el código es bastante eficaz y bastante bueno, la verdad. Bueno, aquí son varias herramientas que utilizamos para no profundizar. Y en el paso número 2, que esto era, tomamos todos estos archivos que ya teníamos y los procesamos. Es decir, era mucho más específico de toda la información que recolectamos. Por ejemplo, pusimos palabras clave, que era como qué era lo que se repetía en cada dictamen. Todo esto a través de un código también, con programación a través de Python y con otras librerías, con otras herramientas. Pero nuestra idea era como tener todos los metadatos, por ejemplo, la fecha, año, cuál era la palabra clave que identificaba a ese dictamen, por ejemplo, si reconsideraba, reconsideración parcial, deja sin efecto. Y entonces se detectaban como todas esas palabras clave y nos hacía como una planilla con toda esa información disponible para nosotros luego procesarla y tener el resultado final. Y a partir de toda esta información logramos obtener como, por ejemplo, las acciones, por ejemplo, crea doctrina, reconsidera total, reconsidera parcial, aclara, complementa, a través de toda esta tabla por los 4.929 archivos. Y
luego pasamos al paso número 3, que la idea de nosotros era que todos estos archivos se indexaran, como que se unieran para que nosotros tuviésemos en el paso final toda la información. Por ejemplo, teníamos una base que decía, lo relacionaba, que decía, ya, yo voy a tener como todos los datos, fecha, hora, palabras clave, resumen, el vínculo jurídico, que era como crea doctrina, reconsidera, y la otra base, que era nuestra base vectorial, decía, ya, pero si tú me preguntas, por ejemplo, sobre sueldo, yo también tengo que saber responderte si es una remuneración. Entonces, por ejemplo, si nosotros le preguntábamos a nuestro sistema, ¿qué pasa con la remuneración los días festivos? Entonces, que también pudiesen identificar que remuneración era sueldo. Entonces, la idea era que todo esto estuviese sincronizado. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Mauricio. Ya, muchas gracias, Vale. ¿Me dejas compartir que tengo como las diapositivas ya ordenadas que voy a usar? Perfecto, no hay problema. Ya. Bien. Em, bueno, esto es el producto final que nosotros armamos. Lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla, pero lo que pueden ver a la derecha es lo que el usuario ve, es lo que nosotros construimos y que se puede acceder mediante una página web que estaba cerrada, no es como abierta, pero perfectamente podría llegar a abrirse. Entonces, la idea es que primero se ve como un chatbot. Primero hay una pregunta que uno puede hacer relacionada a la dirección del trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si no hay acuerdo entre trabajador y empleador en la aplicación, en la reducción de la jornada por la ley de 40 horas? Una pregunta así. Entonces, una vez que uno le hacía la pregunta, el sistema la procesaba, se demoraba entre 3 minutos usualmente, o así, y después de eso mostraba una respuesta como la que pueden ver acá. Esto es una tabla que aparece al final de la respuesta. Al inicio simplemente da una respuesta como integradora, porque ¿qué es lo que pasa? Como son muchos dictámenes y hay uno que reconsidera a otro, otros que quedan sin efecto, el trabajo es titánico de poder unir todo eso. Entonces, el producto muestra una tabla que muestra cómo ha evolucionado el criterio. Por ejemplo, primero la dirección del trabajo dijo esto, sin embargo, ahora mismo lo que aplica es esto otro. Y se pueden ver también todos los dictámenes que han hablado sobre la materia y cómo han evolucionado en el tiempo. Entonces, no tiene el abogado que andar haciendo el trabajo investigativo de buscar cada dictamen, identificar cuál reconsidera cuál, sino que simplemente puede tener esta respuesta y al final una tabla con todas las fuentes. Y haciendo clic en una fuente, lo puede dirigir a la página de la Dirección del Trabajo, en la cual también puede ver el dictamen directamente y descargarlo. Entonces, eso es lo que ve. De hecho, les quería mostrar también em, esto. Esta es la primera pantalla que uno ve, la respuesta directa. A falta de acuerdo entre empleador y trabajador para el hito de 42 horas, la rebaja de 2 horas semanales se implementa mediante y lo explica. Solamente una explicación de cuál es el criterio hoy, considerando todo lo que es reconsiderado, complementado, etcétera. ¿Cuál es el criterio ahora? Y también da un semáforo, porque obviamente, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si mi empleador no me quiere, no sé, permitir una máquina de café en la oficina? Obviamente no hay un dictamen que hable específicamente de eso, pero probablemente hay un dictamen que tiene un criterio general que permite aplicarlo a la pregunta concreta. Y entonces el semáforo se vuelve amarillo. No hay una respuesta directa, pero sí hay dictámenes que pueden, que establecen un criterio aplicable a esta materia. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar cómo explicar de la manera más sencilla el cerebro de este sistema. Este es un sistema que funciona mediante 8 pasos. Primero, uno hace la pregunta y después de eso pasa a un router, porque primero el sistema tiene que clasificar la pregunta. Me están preguntando sobre jornada, sobre remuneración, sobre qué me están preguntando. Entonces hay un router que, mediante inteligencia artificial, logra clasificarlo y luego operan estos dos cerebros paralelos que explicaba mi compañera. Uno que simplemente busca datos y otro que analiza texto. Es como una persona que entiende la relación entre conceptos. No es inteligencia artificial, sino que es como una red neuronal de conceptos. Por ejemplo, lo que decía mi compañera de remuneración a sueldo, también hay una conexión más débil quizás con pago, porque pago puede también usarse en otros contextos. Y también puede haber otro con, no sé,
transferencia. Entonces, es como un cerebro que entiende cómo se relacionan las palabras. Ambos cerebros, el que solamente son datos y el que es contenido, seleccionan una lista de candidatos. Dicen, mira, a mí me parece que estos 10 dictámenes pueden servir para la respuesta. A mí me parece que estos 10 también sirven. Se selecciona la pool de candidatos y después un sistema interno va clasificando cuáles son los mejores candidatos. Por ejemplo, el sistema detecta, a ver, este habla mucho sobre remuneración, pero parece estar enfocado en la remuneración aplicada en sala cuna, que no tiene nada que ver con la pregunta. Y le asigna un puntaje del 1 al 10, por ejemplo. Le pongo un 2. Ah, este habla de remuneración y este habla en concreto sobre también días festivos. Entonces se vincula mucho. Ya, a este le pongo un 9. Se ponen estos puntajes y finalmente se seleccionan los 5 mejores. Y en base a los 5 mejores, que esto es una simplificación, pero también hay factores de fecha, de precisión, de relación entre conceptos. Por ejemplo, no me va a poner uno que es del año, no sé, del 97, si le estoy preguntando sobre la ley de las 40 horas. Entonces selecciona los mejores y ahora sí usamos inteligencia artificial que analiza todos estos dictámenes y redacta una explicación entendible para el abogado, como las que le mostraba antes. El criterio es este, así se aplica esta ley. Y luego arma una tabla ordenando toda la información y esto es mediante IA, porque tiene que entender lo que está leyendo y ordenarlo para que sea presentable para la persona que lo ve. Y así se reduce el tiempo de una investigación manual muy extensa a una pregunta, que se pueden acceder directamente a las fuentes originales. Entonces, bueno, intenté explicarlo de la forma más sencilla, pero tiene algunas cosas que nos entretuvieron mucho, que calaban un poco más profundo. Así que eso es nuestro producto. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias, Mauricio. Muy, por supuesto, muy interesante su desarrollo. Elisa, Graciela. Sí, comparto el tiro. Buenas tardes a todos a todos los presentes. Con Elisa formamos un grupo para el trabajo final de este diplomado. Ambas somos abogadas del área de cumplimiento de dos empresas, una de transporte y otra de telecomunicaciones. Y ambas, por suerte, tenemos y utilizamos un mismo canal de denuncias. Y bueno, identificamos un problema que se da desde la entrada en vigencia de la denominada Ley Karim, que tiene que ver con la investigación y prevención de lo que es el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. El problema surge, en específico, este canal de denuncia recibe todo tipo de denuncias, pero el problema se da en que este tipo de denuncia en específico tiene plazos y también tiene ciertas formalidades que al no ser tomadas en consideración pueden implicar sanciones por parte de la Dirección del Trabajo. Al entrar en vigencia esta ley, aumentaron exponencialmente las denuncias. Eso implica un mayor tiempo de horas de trabajo y también posibles errores humanos en la clasificación de estas denuncias. Es por ello que nosotras creamos un sistema que que tenía dos partes. La primera parte era que a través de un sistema de Python se automatizara esta revisión de denuncias, que a través de la creación de un sistema que nosotros lo denominamos una pseudo inteligencia artificial, utilizando lenguaje predictivo, con denuncias que ya teníamos en el sistema, fuera creando este sistema predictivo que ingresaba automáticamente al canal de denuncias, extraía estas denuncias y luego las clasificaba, lo que ahorraba un tiempo nos demorábamos un tiempo menor en lo que era la revisión de denuncias. Y la segunda parte, luego de esta clasificación automática que se hacía a través de Python, era la revisión de este expediente de investigación que tiene las denuncias de Ley Karin a través de un sistema de inteligencia artificial que nos permitiera revisar estos expedientes, nos emitiera una matriz de riesgo y nos emitiera un informe final con una recomendación. Elisa va a explicar
todo lo que es un poco más técnico de nuestro trabajo. Claro, no, o sea, de forma resumida un poco es lo que contó Graciela por el aumento y la cantidad de denuncias. Em, Buscamos automatizar este proceso y entonces automatizamos cuatro pasos del proceso de investigación. Entonces, primero es el ingreso manual o automático al canal de denuncia y consultas que ambas empresas comparten al mismo proveedor. Luego, cuando ya se ingresa de forma automática al canal, hay un Excel que contiene las denuncias que van ingresando. Este Excel se descarga también de forma automática y clasifica las denuncias de acuerdo a los tres tipos que señala la ley Karen: acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Y luego lo que agregamos, y que también lo hace a través de códigos de Python, inteligencia artificial, es que nos pueda generar una matriz de riesgo que nos diga el nivel de riesgo que tiene la denuncia que acaba de ingresar. Esto es un criterio ya sea bajo, o sea, riesgo bajo, alto, medio o crítico. Y que justifique por qué le incluye esa categoría a la denuncia. Obviamente, en este proceso de clasificación de la denuncia y de la matriz de riesgo es algo que aprendimos mucho en clase, y es que hay que entrenar a la inteligencia artificial, así como cuando se le está enseñando a alguien un nuevo trabajo. Entonces acá eh, entregamos mucha información en cuanto a denuncias ya clasificadas manualmente para poder formar el criterio. Y lo mismo a través de la matriz de riesgo cuando clasifica el nivel de riesgo de la denuncia. Entonces, esas tres primeras etapas del proceso de investigación es lo que buscamos y es lo que automatizamos. Y luego ya se asigna la denuncia al abogado o a la persona que va a realizar la investigación. Y una vez que termina la investigación, lo que tiene como producto final es un expediente. Los expedientes pueden ser de 300, 500 páginas o pueden haber algunos más pequeños. Y lo que hay que hacer una vez terminada la investigación es enviar un informe final a la dirección del trabajo. Y este es un informe tipo que tiene que contener requisitos que ya exige la dirección del trabajo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Automatizamos también la creación de este informe final que se envía a la ADT, en donde también a la inteligencia artificial le entregamos el expediente y extrae los datos que corresponden a ese informe. Eso Es a modo resumido. importante Ujú. Aquí es importante destacar que a través del diplomado nosotros lo que más nos sirvió fue lo que es la extracción de datos y la utilización de Python para todo lo que tenía que ver con la automatización, en donde al apretar un botón se ingresa de forma automática a este canal, hace toda la revisión y luego hace la clasificación. Y con el curso de inteligencia artificial que también se imparte en este diplomado, también aprendimos a crear, por ejemplo, agentes, a crear prompt, lo cual nos sirvió ahora para lo que es la segunda parte que tiene que ver con este informe final en donde le entregamos instrucciones lo más clara posible y luego se emite este informe. También el diplomado con este curso de inteligencia artificial nos enseñó mucho a que tenemos que validar la información, a que no toda la decisión la toma la inteligencia artificial. Entonces también ahí no queda todo automatizado, sino que también hay una parte que corresponde a la validación de nosotros. Y bueno, el resultado final de nuestro trabajo es que el acceso manual del canal ahora se hace de forma automática con la inteligencia artificial y con este sistema que creamos, que aún estamos entrenando. Se ha reducido bastante el tiempo de clasificación. Anteriormente usábamos una hora diaria para clasificar denuncias, ahora 20 minutos cada 2 días podemos hacer la clasificación sin que haya un riesgo de que se nos pase un plazo. Y finalmente la investigación propiamente tal, al ingresarla a una inteligencia artificial que nos apoye en esta revisión y que también nos valide que los documentos cumplan con los requisitos,
Se acorta aproximadamente, eran 10 horas que se demoraba en revisión de investigación, ahora máximo 2 horas, si es que no menos. Y siempre nos permite tener a la vista los casos que son como bien críticos, evitamos multas en muchas ocasiones. Así que eso es más o menos el resultado de nuestro trabajo. Sí, ahí estamos. Muchísimas gracias. No sé si terminaron, Elisa, Graciela. Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos grupos por compartir sus experiencias con nosotros. Si yo puedo extraer, primero quería partir preguntándoles algo. Esto no está programado, así que estamos improvisando en vivo. Eh, lo que construyeron los dos grupos, Mauricio, Valeria, Graciela, Elisa, ¿en qué está actualmente? Yo me imagino, Mauricio, Valeria, ustedes, claro, es una cuestión más embrionaria, como si uno quisiera más como emprendimiento. En el caso de ustedes está más asociado con organizaciones. Les parto preguntando a ustedes, Elisa y Graciela, ¿lo están utilizando en sus ambientes de trabajo ya lo que desarrollaron? Yo sí, Lo mío pero es un muy, proceso. sí, ¿Cómo? todavía está en proceso, pero sí lo Claro. estoy utilizando, me estoy apoyando en eso y es un proyecto que se pretende presentar a nivel corporativo. Perfecto, o sea, es un desarrollo que están utilizando la organización. Eso es como Sí. claro, lo que uno quisiera precisamente producir en el diplomado. ¿Y usted, Mauricio, Valeria, qué están pensando con su desarrollo? ¿Quién parte? Tu parte, sí. Ya. Em, bien. Ahora mismo lo que, bueno, o sea, como para un poco de contexto, el diplomado a mí me marcó un antes y después como en lo que yo quería para mi carrera. De hecho, esto de descubrir como el mundo de las legal tech me hizo tomar una decisión de meterme a un técnico en programación, cosa que nunca me hubiera imaginado. Y, y he usado el programa que armamos para, primero, perfeccionarlo, como entenderlo mejor, entender cuáles son los puntos de mejora, qué era lo que teníamos, lo que fallaba, y además todo lo que aprendí como haciendo el sistema final lo he implementado en mi flujo de trabajo diario. Por ejemplo, yo trabajo en las mañanas que de abogado y en las tardes hago clases de particulares de examen de grado, tutorías y lo he implementado en mi día a día. O sea, el mismo sistema, por ejemplo, que usaba nuestro sistema para juntar bases de datos y para entender conceptos, lo construí para mi base de datos de tutorías, para poder no redactar respuestas ni contenido, pero para poder clasificar y organizar contenido. Entonces, o por ejemplo, el mismo sistema de agentes, también lo implementé para hacer un flujo desde, no sé, quiero crear un caso, redacto un caso mal escrito, rápido, como con espacio en blanco, y que un sistema de agentes me entregue algo ordenado. Y es exactamente el mismo sistema que hicimos para este trabajo. Entonces, claro, no es como una aplicación más profesional, pero lo que aprendí haciéndolo sí que me ha potenciado muchísimo lo que hago el día a día y también la pasé muy, muy bien haciéndolo. Entonces, claro. Sí, muchas gracias. No sé, Valeria, si usted quiere agregar algo. Sí, yo creo, no es un tema que lo hemos conversado mucho, pero yo creo que sí es muy rentable. Yo creo que sí le interesaría a muchas personas. Yo no lo he ocupado porque yo ni siquiera todavía estoy titulada, así, entonces, pero sí creo que es una herramienta muy buena y que yo creo que es un tema, como es reciente, yo creo que es un tema que tenemos que conversar porque la verdad es que es una herramienta muy, muy, muy útil y quedó mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, pero con mucho trabajo, pero yo creo que es un tema que tenemos que conversar, que de hecho yo creo que sería muy bueno. Bueno, como les dijimos con Luis, nosotros lo felicitamos. Los dos grupos hicieron cosas extremadamente prácticas, pero súper bien construidas. Ustedes pueden ver un poco cómo se trata una transformación en el proceso de pensamiento. No es que haya nada revolucionario, no es el invento de un cohete para la luna, pero lo que tratamos de hacer es que abogados empiecen a entender cómo se piensa para efectos de armar procesualmente las cosas, en un proceso de pensamiento estructurado de forma tal de que puedan hacer cosas que antes contratarían, no siempre pudiendo resolver las asimetrías de información que hay con el prestador de servicio.
O sea, y también un poco lo que decía Mauricio, aprender a pensar de una forma distinta a la forma de resolver el problema en particular, que por supuesto lo que aprendemos nosotros, sino más bien estructurar el proceso de trabajo es algo que puede ser muy transformador. No sé si es que desde el público ustedes tienen preguntas para nosotros, llámese el programa, para nuestros muy queridos estudiantes. Les dejo el espacio al público por si quiere plantear alguna pregunta. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Veo a Gabriela Flores. Sí, hola. Sí, Hola, Gabriela. yo tengo una duda. Yo los he escuchado hablar solamente de, bueno, de Python. ¿También se utiliza, por ejemplo, algún software para hacer esto, como por ejemplo el Atlas T, el En Vivo, para hacer como este rastreo también de datos? ¿O solamente son esas dos cosas que se utilizan, Python y... No, utilizamos muchas cosas en el diplomado. Insistimos mucho en Python en parte porque es una herramienta de programación general, y siendo una herramienta de programación general tiene más usos. Herramientas como las que usted menciona, que son herramientas más bien de análisis cualitativo, no es algo que utilicemos mucho, pero sí, por ejemplo, en algunas otras plataformas y algunos otros sistemas que nosotros utilizamos y recomendamos utilizar, están todas las plataformas de visualización de datos, ¿no? En el curso se insiste mucho, corríjanme ustedes si estoy mintiendo, pero se insiste mucho tanto con saber con herramientas de programación general hacer buenas visualizaciones de datos, llámese Python, como con herramientas especiales, ¿no? Llámese específicamente la que es muy utilizada en contextos de empresas, que es Power BI, que es una forma de construir dashboards y formas de visualización. Ahora, tengan en cuenta que todo esto ha sido muy transformado en el último tiempo por la inteligencia artificial. En nuestros primeros cohortes, aprender a programar no es fácil, es un cambio en la estructura de pensamiento y cuando uno tiene que saberse la sintaxis de cómo se programa, no solo pensar en términos de programación era mucho más difícil, porque es aprender muy de a poco, requiere mucho trabajo. Los últimos cohortes se han visto favorecidos por inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día programar no es lo mismo que era hace 2 años. Hace 2 años había que aprenderlo por completo, estarse metiendo en Google para saber cómo resolver un problema de programación en particular. Ahora, en general, si uno sabe qué hacer y sabe supervisar lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, todo lo que es el aspecto de programación en Python, etcétera, se resuelve mucho más sencillamente. Por eso yo insisto mucho en que esto, lo importante son las bases, ¿no? Si uno logra, con mucho esfuerzo, lo logra al principio porque hay que meterse, pero muy al principio, meterse en la estructura de pensamiento de este tipo de herramientas, luego la implementación hoy día es mucho más sencilla, porque inteligencia artificial se comunica en lenguaje natural, uno le puede preguntar, hacer que programe un aspecto específico, va construyéndolo a poco, como explicaban los distintos grupos. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que es muy importante es que los abogados no se sientan como ajenos a esta revolución, ¿no? Como parte de una revolución que es de acceso general, mientras uno aprenda las bases y a utilizarlo en base a esas bases, lo que puede transformar sus propios ambientes de trabajo es muy grande, como yo creo que todos los grupos atestiguan. Perdón si me fui por las ramas, Gabriela, pero no es solo que enseñemos en base a Python, enseñamos en varias cosas distintas. Python es una herramienta general de programación y por eso surgen muchos los grupos, pero son varios los sistemas que utilizamos. No, eso sí, no tiene un foco cualitativo, mucho más cuantitativo. No sé si alguien más tendrá preguntas, dudas, inquietudes asociadas con la presentación de los estudiantes o con el diplomado. Por ahí vi una mano salir, pero no, es Gabriela, pero alguien más desapareció. ¿Nadie más? Súper, si es que nadie más tiene dudas o preguntas, nosotros los dejamos muy invitados. Si es que quisieran postular, por supuesto, todavía tenemos vacantes, cupos, todavía hay algo de tiempo, no mucho, porque empiezan un par de semanas más el diplomado. Los datos de contactos del diplomado los dejé por ahí. No sé si alcanzaron a tomarlos, si no, miren, voy a compartir pantalla un segundo nuevamente. Javier, igual lo compartí por el chat. Ya. Teresa lo compartió por el chat. Aquí están los datos de Teresa, quien está encargada de las cuestiones de admisión asociadas a esta. Cualquier duda que ustedes tengan en las cuestiones económicas asociadas al diplomado, posibilidades económicas que estén asociadas al diplomado, lo que diga en relación con cuestiones administrativas, etcétera, pueden contactarla directamente, ¿no? Gabriela, perdón, usted tenía la Y mano no, pedida ¿sabes nuevamente. una duda también? Cuando hablan de estadísticas, que nos dan bases de estadística, es para sacar, digamos, el informe, ¿no? Los informes
para poder elaborar, por ejemplo, las estadísticas de lo que sea que se está haciendo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, denuncian? En el caso de Graciela, creo que es de compliance. ¿Cuántas denuncias hay? O sea, se puede llegar, digamos, a ese tipo de información, ¿no es cierto? O sea, como la bajada. Por supuesto, estadísticas descriptivas muy al principio, y relativamente sencillo y aprenden a utilizarlo fácilmente, pero también llegan a niveles más avanzados que eso, o sea, utilizando estadísticas predictivas y tengan en consideración que al final todas estas herramientas, que uno las ve muy desde el producto final que entregan, ¿no? La inteligencia artificial o las herramientas de análisis de datos con modelos predictivos funcionan con estadísticas por detrás. Súper compleja. O sea, entender qué es un gran modelo de lenguaje, que es lo que hoy día está detrás de la inteligencia artificial, es muy complejo. Pero nosotros les damos una aproximación inicial para efectos de que esto lo vivan más como usuarios, ¿no? Como gente que está muy informada de estas cuestiones. No somos, por supuesto, o no pretendemos que los abogados sean quienes están desarrollando herramientas nuevas de lenguaje natural, perdón, de lenguaje artificial, pero, de inteligencia artificial, pero que sí sean usuarios avanzados de ella. O sea, ustedes pueden ver detrás de las dos presentaciones cómo la idea es que puedan aprovechar por completo estas herramientas de una forma que probablemente no sería posible sin formación en todos estos elementos. No sé si tenían alguien más una pregunta porque vi por ahí Entonces, un... básicamente, Javier, Dígame. la parte, digamos, cuantitativa, que sería el curso, el diplomado, iría también de la mano si uno maneja, por ejemplo, la otra parte, que es la cualitativa, análisis de datos, etcétera, con análisis de contenido, teoría Sí. fundamentada. O sea, son cosas como que podrían ir de la mano o Yo es... diría que sí, o sea, de los proyectos que tenemos, los proyectos, el resultado del diplomado se nota mucho en el proyecto final, ¿no? El proyecto final, como lo que expusieron Mauricio, Valeria, Elisa y Graciela, es el resultado de aprendizaje que queremos producir. Podemos clasificarlos en tres y eso permite ver un poco qué es lo que pueden hacer nuestros estudiantes. Algunos proyectos son proyectos más bien de desarrollo. O sea, un poco como lo que vieron ustedes hoy día, son proyectos en los cuales lo que se intenta hacer es tomar un problema que tiene una organización, ese es claramente el caso de Elisa y de Graciela, y generar procesos de trabajo mucho más eficientes asociados a ello. Otros son desarrollo de productos nuevos asociados a análisis de información. Ustedes pueden verlo en el caso de Mauricio y de Valeria. Tomar la información de los 5.000 dictámenes de la ODT y eso pueden aprovecharlo de mucho mejor forma sin que esté asociado a un problema organizacional en particular. Pero en lo que relación que le interesaba a usted, también tenemos grupos de estudiantes que lo ven más como una cuestión de análisis, ¿no? O sea, yo tengo este problema específico. Tuvimos este año, por ejemplo, un problema con jurisprudencia de la SMA, de la Superintendencia del Medio Ambiente, asociado a conflictos ambientales. Bien, veamos cómo podemos extraer toda la información asociada a esto. 5.000 dictas, ya no me acuerdo cuánto eran, pero una base de datos relativamente grande, y luego analizarla. Y en ese análisis, por supuesto que le puede servir información más cualitativa, un enfoque más cualitativo. Lo que sí, como el diplomado se enfoca más bien en el uso masivo de los datos, el enfoque cualitativo más micro, por así decir, o sea, en que yo analizo muy detalladamente 3 4 5 6 sentencias o textos, probablemente gane menos en eso. Pero sí, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial masivamente para analizar los 5.000 casos con un enfoque de análisis de contenido. Eso de todas formas. De hecho, lo hemos tenido muchas veces en el diplomado. Estudiantes que están más interesados con eso. Gracias. ¿Dudas, preguntas? Compañeros, compañeras, ¿no? Los dejamos súper invitados, ya les compartí los datos de Teresa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias, Graciela, Elisa, Valeria, Mauricio, por compartir sus experiencias con nosotros, y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chao. Chao, que Que estén estén muy bien. bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao.